Has entrado a gasolineras cientos de veces. Has pisado ese suelo de cemento, has puesto combustible, has pagado y te has ido. Y en ningún momento te preguntaste qué hay debajo de tus pies. No el asfalto, no la capa de grava, sino lo que está enterrado varios metros más abajo, justo donde tú estás parado. Porque debajo de cualquier gasolinera hay algo que la mayoría de las personas nunca imagina. Y la razón por la que está ahí abajo, y no en cualquier otro lugar, explica también por qué esas gasolineras nunca tienen sótano, nunca tienen aparcamiento subterráneo, nunca tienen ninguna estructura construida bajo el nivel del suelo. La respuesta no es arquitectónica, es química, y es más urgente de lo que parece. Empecemos por lo que hay debajo. Debajo de cualquier gasolinera en funcionamiento hay tanques. Grandes, múltiples, enterrados a varios metros de profundidad. Una estación de servicio cuenta generalmente con al menos 4 tanques subterráneos, uno para cada tipo de combustible que dispensa. Esos tanques no son pequeños, cada uno puede contener decenas de miles de litros. En total, debajo del suelo donde aparcas tu coche, hay fácilmente entre 100.000 y 200.000 litros de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo. Eso no es una cifra menor. Es suficiente combustible para llenar miles de coches. Y está justo debajo de tus pies mientras pagas en caja. La pregunta inmediata es obvia. ¿Por qué debajo? ¿Por qué no en un depósito visible en superficie, como los que ves en las refinerías? La respuesta tiene varias capas, y ninguna de ellas tiene que ver con ahorrar espacio. Los tanques enterrados son más seguros que los tanques en superficie porque requieren menos distancia de separación de otros edificios, reducen la huella total de la estación y evitan la necesidad de sistemas de refrigeración adicionales. Un tanque de gasolina expuesto al sol en superficie absorbe calor, el combustible se expande, los vapores aumentan, la presión dentro del tanque sube, y la gasolina bajo presión y temperatura elevada es un problema de seguridad que multiplica el riesgo de incendio exponencialmente. Bajo tierra, la temperatura es constante todo el año. El suelo actúa como aislante térmico natural. El combustible se mantiene fresco, estable, sin expansión, sin presión adicional. No se han reportado incendios importantes de tanques subterráneos en gasolineras, ni a nivel nacional ni internacional. Ese historial de seguridad no es accidental. Es el resultado directo de mantener el combustible enterrado y alejado del calor, de las chispas y del oxígeno libre. Pero aquí está la parte que transforma completamente la forma de ver el suelo de una gasolinera, porque enterrar el combustible resuelve un problema y crea otro. Y ese otro problema es el que explica por qué nunca habrá un sótano debajo de ninguna gasolinera en ningún lugar del mundo. Los tanques subterráneos de pared simple, fabricados en acero sin protección adecuada, son susceptibles a la corrosión con el paso del tiempo. Una fuga, por pequeña que sea, puede pasar desapercibida durante años, liberando lentamente combustible al suelo circundante. No hace falta una rotura catastrófica. Basta con una microfisura invisible en la pared de acero, acelerada por la humedad del suelo y los ciclos de temperatura. El combustible empieza a filtrarse en cantidades mínimas, 1 litro al día, menos, algo que ningún indicador de nivel puede detectar con precisión. Y durante meses o años, ese combustible avanza lentamente por el suelo. Los componentes del petróleo como el benceno, el tolueno, el etilbenceno y el xileno, conocidos colectivamente como BTEX, son altamente tóxicos y cancerígenos. Una vez en el suelo, pueden migrar hacia abajo alcanzando los acuíferos subterráneos, que son fuentes vitales de agua potable para muchas comunidades. El benceno en particular es uno de los carcinógenos más documentados que existen. La Organización Mundial de la Salud no tiene un umbral seguro para él. Cualquier exposición prolongada tiene riesgo, y una vez que contamina un acuífero, no hay forma rápida de sacarlo. La remediación de suelos y acuíferos contaminados es un proceso técnico, prolongado y extremadamente caro, que a menudo implica la excavación de grandes volúmenes de tierra o el bombeo y tratamiento del agua durante años. Ahora imagina que debajo de esa gasolinera hubiera un sótano, un aparcamiento, un almacén, cualquier espacio cerrado y subterráneo.
Los vapores de una fuga, más densos que el aire, no subirían hacia la superficie, se acumularían en ese espacio cerrado. El benceno y otros compuestos volátiles llenarían el ambiente de un espacio donde hay personas, cables eléctricos, motores de vehículos arrancando. La combinación de vapores inflamables con cualquier fuente de ignición en un espacio confinado no necesita más descripción. Por eso no existe ningún sótano debajo de una gasolinera. No es una decisión de diseño. Es una consecuencia directa de lo que está enterrado al lado. La industria aprendió esto por las malas. Durante décadas, muchos tanques eran de acero de pared simple, y las regulaciones ambientales sobre fugas eran escasas o inexistentes. El resultado fue una generación entera de gasolineras que contaminaron silenciosamente el suelo bajo ellas sin que nadie lo supiera durante años. Cuando los gobiernos empezaron a exigir análisis de suelo en estaciones antiguas, los hallazgos fueron sistemáticamente preocupantes. Suelos saturados de hidrocarburos, acuíferos afectados, terrenos que hoy, décadas después de cerrada la gasolinera, siguen siendo objeto de planes de remediación. La respuesta regulatoria fue gradual pero consistente. Hoy la mayoría de gasolineras modernas utilizan tanques de doble pared que ofrecen una doble protección contra fugas y cuya fabricación requiere la monitorización en línea del espacio entre ambas paredes para detectar cualquier filtración antes de que llegue al suelo. Esos tanques llevan además sensores de presión en el espacio intersticial entre las dos paredes. Si la presión cambia, hay una alerta. Si hay una fuga, se detecta en horas, no en años. Y las tuberías que conectan los tanques con las bombas también son de doble pared, con monitorización continua. El suelo debajo de una gasolinera moderna está constantemente vigilado por sistemas que la gasolinera de hace 30 años ni siquiera tenía en proyecto. Y hay un detalle en la superficie que muy poca gente conecta con todo esto. Ese suelo de la gasolinera, ese cemento liso y continuo sin juntas visibles, sin grietas, con esas pequeñas rejillas en los bordes, no está ahí porque sea más fácil de limpiar. Las gasolineras instalan cubetos y rejillas de recogida de derrames alrededor de las zonas de repostaje para evitar que el combustible derramado en superficie se filtre al suelo. Cada pequeño derrame que ocurre cuando alguien llena el depósito de su coche, esas gotas que caen al suelo y que nadie recoge, van a parar a esas rejillas y desde ahí a un sistema de separación de hidrocarburos antes de llegar al desagüe, no al suelo, no al alcantarillado, a un separador diseñado específicamente para retener el combustible. Todo el diseño de una gasolinera, el suelo, la ausencia de sótanos, los tanques de doble pared, las rejillas, los sensores, existe por una razón que nadie ve porque está debajo de tus pies. El combustible que mueve los coches del mundo tiene que almacenarse en algún lugar. Y ese lugar tiene que estar lo suficientemente controlado para que lo que está debajo no acabe en el agua que bebes. La próxima vez que pises el suelo de una gasolinera, ya sabes lo que hay debajo. ¿Y por qué no hay nada más? Si este video cambió la forma en que entiendes algo que dabas por sentado, suscríbete. Cada semana exploramos la lógica oculta detrás de las cosas más cotidianas.